La historia del ciclismo en Colombia se remonta a principios del siglo XX, aunque fue en las décadas de 1950 y 1960, cuando comenzó a tener mayor popularidad y organización. A nivel nacional, las primeras competencias realizadas y oficiales surgieron en 1950, esta a través de la creación de la Vuelta a Colombia, en la cual esta se convirtió en los eventos deportivos más importantes del país. La primera edición de la Vuelta a Colombia se celebró en 1951. Esta carrera tuvo una duración de 10 días y con un recorrido de 1200 kilómetros. Esto fue un hito porque representaba una prueba de resistencia que ponía en prueba no solo la capacidad física de los ciclistas, sino también la infraestructura vial de Colombia, que no estaba en las mejores condiciones. Efraín Forero, también conocido como el Zipa, este se destacó como el primer campeón del ciclismo colombiano al ganar esa primera edición de la Vuelta a Colombia en 1951. Este nació en Zipaquirá, Cundinamarca. Este fue el pionero del ciclismo en Colombia. Su historia fue muy significativa porque además de ganar la general, dominó varias etapas a lo largo de la competición. Esto permitió la aparición de nuevos ciclistas colombianos como Martín Emilio y Rafael Antonio. Martín Emilio Rodríguez no solo brilló en las competiciones locales, sino que también abrió las puertas a los ciclistas colombianos en el extranjero. En 1971 estableció un récord mundial en la prueba de la hora en un velódromo, en lo que lo convirtió en una referencia internacional. También participó en el Giro de Italia, lo que representó un hito para el ciclismo colombiano, ya que abrió la puerta para que otros ciclistas nacionales pudieran competir en las grandes vueltas a Europa. Otro ciclista clave que en esta época que destacó también fue Rafael Antonio, quien ganó la Vuelta a Colombia en 6 ocasiones, convirtiéndose en uno de los ciclistas más importantes del país. Su dominio en las competiciones nacionales y para destacarse en las montañas fue una de las principales características de los colombianos. Durante de 1980, en esta década es conocida como la época de los escarabajos, apodo que se le dio a los ciclistas colombianos por su habilidad a escalar montañas, lo que lo convirtió en una de las figuras temidas y destacadas en las grandes vueltas europeas. El punto se dio en la participación del equipo Café de Colombia en el Tour de Francia en 1983, cuando los ciclistas colombianos comenzaron a tener notoriedad, como Patricio Jiménez, Luis Herrera, Fabio Parra, entre otros, comenzaron a destacarse en las etapas de montaña, lo cual rápidamente llamó la atención. En 1984, Luis Herrera hizo historia al convertirse en el primer colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia. Este logro fue clave para consolidarse el ciclismo colombiano en el panorama mundial. Posteriormente, en 1987, Lucho Herrera se convirtió en el primer colombiano y latinoamericano en ganar una de las 3 grandes vueltas al llevarse la Vuelta a España, reafirmando el poderío de los ciclistas colombianos en las competencias internacionales. El ciclismo colombiano tuvo un renacimiento en la década del 2010 con la aparición de nuevas generaciones del ciclismo que llevaron al país a la élite del ciclismo mundial. Figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, entre otros, comenzaron a destacar en las grandes vueltas. Nairo Quintana ganó la Vuelta a España en el 2016 y el Giro de Italia en 2014 y terminó en el podio del Tour de Francia en varias ocasiones. Por su parte, Egan Bernal hizo historia al ganar el Tour de Francia en el 2019, convirtiéndose en el primer colombiano en lograr
este prestigioso título. Bueno, ahora vamos a realizar las medidas de bici para la bici de MTB y para la bicicleta de ruta. Para sacar estas medidas debemos tener en cuenta las medidas de nuestra entrepierna. Debemos sacar la medida de nuestra entrepierna. ¿Cómo la sacamos? Debemos coger un libro o una libreta y un metro para medir la distancia. Bueno, primeramente debemos colocar el libro en nuestra entrepierna de esta manera para simular que este es nuestro sillín. Después cogemos el metro para medir la distancia entre la parte de la planta de los pies hasta la parte alta de nuestro libro, de esta manera. Nuestra medida nos da 75 centímetros. Bueno, una vez sacada nuestra medida de entrepierna, ahora vamos a sacarla con las fórmulas para la bici de MTB y para la bici de ruta. ¿Cuál sería la fórmula para la bici de MTB, o sea, la cicla de montaña? Esta sería nuestra medida de entrepierna por 0,21. Esta medida debe ser en pulgadas. Como nuestra entrepierna es de 75 centímetros, esta la multiplicamos por 0,21 y me da como resultado 15,75 pulgadas. Para nuestra talla sería S. Ahora, para la medida de bici de ruta, la fórmula sería nuestra medida de entrepierna por 0,65. Como mi entrepierna es de 75 centímetros, lo multiplicamos por 0,65 y me da como resultado 48,75 centímetros. O sea que nuestra talla sería M. Bueno, ahora para sacar nuestra medida exacta para la bici de BMX, primero tenemos que tener en cuenta la altura de la persona y el cuadro en pulgadas de la bici de BMX. El cuadro de la bici de BMX es mucho más pequeño que la de la cicla de montaña. Debemos tener en cuenta la altura de las personas y el cuadro en pulgadas. Si tú mides menos de 1,5, tu cuadro en pulgadas para la bici de BMX sería de 18 a 20 pulgadas. Si mides entre 1,50 a 1,60, tu medida de cuadro en pulgadas de BMX sería de 20 a 20,5. Y si mides entre 1,60 y 1,70, como en este caso, porque yo mido 1,64, nuestra medida en pulgadas sería de 20,5 a 21 pulgadas el cuadro de la bici de BMX. También tenemos que tener en cuenta nuestras ruedas para esta bici, y recomendado para mi altura sería de 20 pulgadas las ruedas. Bueno, ahora sacaremos la altura de nuestro sillín. La altura de nuestro sillín es el 85% de nuestra altura de nuestra entrepierna. Como mi entrepierna es de 75 centímetros, el 85% sería 66 centímetros. Entonces, ¿cómo se toma esta distancia? ¿De dónde a dónde? Se toma del eje del pedaleo hasta la parte alta del sillín. Esta debe medir 66 centímetros para mi altura adecuada de mi sillín. Vamos a medir la parte del eje del pedaleo hasta la parte alta de nuestro sillín. Tiene la altura adecuada, 66 centímetros. Bueno, ahora realizaremos el retroceso de nuestro sillín, o sea, qué tan adelante puede estar o qué tan atrás puede estar. Para sacar esta medida de buena manera, debemos montarnos en nuestra bicicleta, en nuestra bici, y debemos colocar las bielas horizontalmente. Debemos tener las bielas horizontales.
de esta manera. Después debemos amarrar un plomo con una cuerda o con un hilo. En este caso yo tengo 1 metro y lo voy a utilizar de esta manera. El plomo debe caer hacia abajo y debemos tomarlo como referencia la parte de la rodilla, el hueso de la rodilla, o sea la rótula, debe estar alineada con la punta de la biela. Entonces, para que nuestra medida esté bien, o sea, nuestro pillín esté de buena manera, el plomo debe caer justo al final de nuestra biela. En este caso, queda justico al final de la biela. Bueno, ahora para graduar el largo de nuestro mangú, primero tenemos que tener en cuenta es nuestra posición, cómo debe estar ubicado el ciclista en la bicicleta. Entonces, para sacar esta medida tenemos que tener en cuenta nuestro torso, que va desde de la cadera hasta los hombros. Este debe tener un grado de inclinación que va desde nuestro torso hacia el suelo, de esta manera. Este debe tener un ángulo entre 40 y 50 grados. Y ahora, para los brazos, con respecto a nuestra cadera, debe tener un ángulo de 90 grados.